Muy buenas noches, mi nombre es Henry Drullar y esto es Henry Drullar Film. Soy un talento nuevo en el área del cine y en esta noche tenemos un invitado muy especial para nosotros y para el deleite de ustedes, el público, que me escribe por Facebook, Twitter, por toda la parte que necesitan la entrevista de nuestro cantante urbano, J-Pibi. Él es un joven que ha trascendido casi por 3 años lo que es el género urbano. Entonces queremos invitarlo en esta noche para que él nos hable sobre las expectativas que él tiene para este año. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a J-Pibi, que está en esta noche con nosotros. Un fuerte aplauso para J-Pibi. J-Pibi con nosotros. Mi hermano Henry Drullar. ¿Cómo ¿Cómo no estar aquí con ustedes? No, para mí también es un honor de estar en esta noche. Tú sabes que estamos buscando lo que es los talentos y tú sabes que tú eres un talento de nosotros y queremos que tú nos hables de todas las expectativas que tú tienes, ya que muchas personas me escriben por Facebook, Twitter, que nos hable de ti, porque te veamos como que tú estás un poquito como parado, pero sabemos que tú estás trabajando. Yo creo que tú nos hables en esta noche de todos tus éxitos y tus temas que tú tienes pegados. Yo creo que para comenzar, que tú nos digas cuál fue tu primer tema que tú escribiste o compusiste o que lanzaste a la calle. Mi primer tema fue Prende y Apaga. Fue un tema que trascendió mucho lo que fue el barrio y se movió el tema por varios lugares, a nivel de variados musicales, a nivel de lo que fue emisora, sonó en varias emisoras también. Y nada, gracias al público que apoyó ese tema, Prende y Apaga. Lo pueden buscar en YouTube, la gente en Facebook también, en Twitter. Ok, muy importante, J-Pibi. Y dime, cuéntanos, ¿quién fue tu productor o quién fue el que produjo esta canción? ¿Cuáles fueron esas personas? Bueno, el tema lo produjo mi hermanito El Trovador, es un talento también de La Caleta, de nuestra vecina patria, La Caleta. Y fue un tema, como te digo, que la gente le gustó mucho y fue mi primer tema. O sea, eso es como cuando las mujeres dan a luz, o sea, el primer hijo que tienen. Así yo veo mi primer tema. Ok, algo muy importante para ti. Muy importante para lo que fue mi carrera. Ok, no, sabemos que es muy importante porque cuando es nuestra primera éxito que nosotros sacamos, siempre nos quedamos como con esa nostalgia que siempre nos tiene presente. Sí. Dime, ¿quién te está promocionando estas producciones o estos temas que tú tienes? Bueno, ahora mismo me están promocionando varios productores a nivel de variado. Cuento con mi hermanito DJ Master, Robamí, Señor Producción. Muy bueno que le. Sí, son personas que le dan la mano a uno que, digamos, está empezando, que yo tengo ya lo que son 3 años de trayectoria. Hemos hecho algunas actividades en Boca Chica, en La Caleta, y hemos cantado con personas que están pegadas a lo que es la actualidad y han estado pegados por varios tiempos, como es el caso del Batallón, Toxic Crow, Dani Punto Rojo. Hemos estado en concierto con esas personas. ¿Expectativas para este año? Cuéntanos. Bueno, las expectativas para este año son digamos, pegarse, que es lo que todo el mundo quiere. Claro, eso es lo que todo el mundo quiere. También, mi gente, yo cojo mi voladora y me expreso de vez en cuando. Claro, eso lo sabemos todos. Claro. No, yo soy un artista transparente, yo no vendo sueños, que qué sé yo qué, que mal estaba lavando y que se acabó el jabón. No, esto es la neta, lo real. Ok, claro, eso es importante. Así es. Porque sabemos que actualmente la mayoría de personas simplemente abarcan un solo género, pero sabemos que tú eres una persona que tiene mucho talento y yo sé que tú tienes más que dar para nosotros. Cuéntanos, ¿cuáles son los géneros que tú abarcas? Bueno, dentro de los géneros que abarcamos está lo que es el dembow, que es lo que a todo el mundo le gusta para bailar y eso. Pero nosotros también hacemos mambo, también hacemos lo que es dancehall, rap y todo eso. Tenemos temas que la gente no se imagina, ya tú sabes. Tenemos también un tema por ahí que es un tema que le hice al hermano mío que falleció hace ya muchos años, pero uno siempre lo lleva en el corazón y es una persona que yo nunca la voy a olvidar y por eso decidí hacerle lo que es un homenaje. Ok. Muy importante. Y óyeme, mira, ya en Facebook, Twitter, MySpace,
en toda la parte de las redes sociales, me llaman a mi número de teléfono preguntándome que por qué tú escogiste ese nombre de JPB. La gente que está emocionada y quieren saber por qué ese nombre y qué significa JPB para ti. Bueno, ya que tú tocas el tema de las redes sociales, recordando a la gente que me pueden seguir @JPBRD. Los números para contrataciones de eventos y actividades son 809-416-3079 y también se pueden comunicar al teléfono 809-709-9435. Ok, ¿y tu Facebook, Twitter? Repites a las personas que están emocionadas. Bueno, en Facebook me pueden buscar como Ariel Martínez o también en la página de Facebook JPB, normal. Ok. Entonces, mi hermano JPB, ahorita me quedé en la mente cuando tú me dijiste que le escribiste una canción a tu hermano, ya que era un amigo mío fuerte de aquellos tiempos. Yo creo que tú nos cantes un poco de la canción que tú le estás escribiendo a tu hermano. ¿O está escrita o le estás escribiendo? No, la canción está escrita, lo que todavía no hemos entrado al estudio, lo que es la grabación del tema, pero el tema, o sea, a nivel mío yo estoy ready. Ok, otra vez un poquito de la... para ir al estudio y grabar lo que es este tema. Ok, cántanos un poquito de la canción que tú tienes. Bueno, déjame tararearte un poco. En realidad son varias canciones que yo le he escrito a mi hermano. Una se llama 730, la de este tema. Ok. Sí, pero, o sea, dice... Quisiera volver a verte en la vida, eres como una llama encendida, que no muere ya a pesar del tiempo, tú permaneces en mi pensamiento. Quisiera volver a verte en la vida, eres como una llama encendida, que no muere ya a pesar del tiempo, tú permaneces en mi corazón. Ay, hermano, te confieso que te extraño si supieras lo que se siente año tras año cuando llegue el día de tu cumpleaños. Te recuerdo alegre, sonriente y me hace daño. Tengo que secar lágrimas de mi mejilla con un paño, pero me consuela que Dios te tiene en el peldaño. Eras un guerrillero como Francisco Camaño, por eso te recuerdo estar en la cocina y en el baño. Como pensar que la vida está fatal, que una enfermedad que parecía tan simple te pudo matar. A veces suelo pensar que si mami y yo hubiésemos llegado media hora antes tú estuvieras vivo. Si tú eras de corazón tan pasivo y comprensivo, para tus amigos eras como un adictivo. Está interesante y emocionante. Sí, me llega al corazón. Gracias porque a papá fue... Dios que me dio la inspiración. Sí, eso es muy interesante. Así es. Entonces, JPB, despídete de las personas que te están... Mira cómo tengo aquí la persona hablándome por Facebook, Twitter. Háblame, mándale saludos a tu gente para despedirme. De Facebook. Hay un tema por ahí que se llama mi amiga de Facebook también. Oh, no, pero que tú vienes arrollando en este 2013. Arrollando. Mi amiga de Facebook viene por ahí también. Ok, despídete de tu gente. Mi gente, que tengan buena noche y... Nada, esperen todos esos temas nuevos. Síganme @JPBRD. Los números de contacto 809-709-9435. Ok, para nosotros ha sido un placer tenerte en esta noche aquí en Villalfil. Tú sabes que es tu casa. Y se me olvidó decir algo a la gente. Llegamos muy pronto con la película JPB. Tiene su película también, ya que ustedes saben que... Sí, venimos con una película con mi hermano Henry Villalfil. Ya ustedes saben que estamos promocionando lo que es el ambiente de cine. Les pido que me apoyen, ya que tenemos una película realizada en la comunidad de mucho talento. Y queremos seguir con los talentos, ya que no tengo la capacidad de tener los equipos necesarios, pero sé que muy pronto estaremos con todo. Y... ¿qué más decir? JP, fue un placer tenerte en esta noche con nosotros. No es media, está aquí con Henry Villalfil, ya lo sabes, arrollando. Mira cómo el estudio está lleno de personas. Un aplauso para JP en esta noche. Y pronto sé que te tendremos nuevamente por acá en otra nueva entrega. Claro que sí, cuando tengamos una exclusiva, ya sabes que eso es para mi hermano Henry Villalfil. Ya ustedes saben, para mí es un placer y ya tú sabes. Para adelante. Muchas gracias por el tiempo que nos han prestado cada uno de ustedes. Y para nosotros ha sido un placer. Esto es Henry Villalfil. Muy buena noche a todos. Metiendomano.net. Dale la luz. Ella prende y apaga, prende y apaga. Cuando yo la veo ya le digo toma, coge, traga. Prende y apaga, prende y apaga. Cuando yo la veo ya le digo toma, coge, traga. Toma, coge, traga. Toma, coge, traga. Toma, coge, traga. Prende y apaga, prende y apaga. Cuando yo la veo ya le digo toma, coge, traga.
las luces pa' ver qué se produce. Ella está loca porque JBB la cruce. Yo no tengo la cruce, pero tengo algo que mojaciones produce. Produce. Quiere que yo abuse y que le engatuse. Te ese mazo pa' no apagarle las luces.